Seguimos con el estudio de los profetas. Bueno, nosotros considerando los profetas, no siempre es así. Vamos a ver que no siempre es así. Ezequiel, hoy nos toca Ezequiel, el profeta de la esperanza. En nuestro esquema, donde tenemos aquí la Torá, o sea, la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, ¿no? Los 5 libros, es decir, el Pentateuco. Y luego los llamados escritos, que son los Neviim, que son, pues ahí están incluidos los que nosotros llamamos también libros históricos, pero allí están como profetas: Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Y hay algunos que sí consideramos nosotros como profetas, y entre ellos pues Isaías, Zacarías, los profetas llamados también menores. Y entre ese grupo, los Neviim, los profetas, está el que vamos a estudiar el día de hoy, Ezequiel. Ezequiel es el que vamos a estudiar el día de hoy. Luego vamos a ver los Ketuvim, donde están otros que ya de hecho estudiamos, porque son los libros sapienciales. Pero ahí también pues vamos a ver qué se encuentra Daniel. Entonces a veces coincidimos, a veces no. Pero Ezequiel aquí está, entre los Neviim, o sea, los profetas. Según la división del 5-12, 5-5-12, pues ya vimos otra vez los 5, que son el Pentateuco, los libros de Moisés, luego la historia propiamente dicha de Israel, que va desde Josué hasta Reyes, pasando por Crónicas, Esdras, Nehemías. Y luego tenemos también los libros sapienciales, que decíamos que ya estudiamos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y estamos con los proféticos. Nosotros tenemos aquí a Ezequiel. Ezequiel, que está aquí junto a Daniel. Y vamos a ver que él es el profeta de la esperanza. La semana pasada y la otra también vimos a Jeremías. Yo no diría de la desesperación, porque también él nos deja con esperanza, pero el profeta triste, el profeta desolado, el profeta, tampoco diría yo deprimido, pero sí el profeta y el pueblo, claro, también enlutado. Están de luto porque han visto la caída y la quema de la ciudad de Jerusalén y el templo. Pues realmente, como digo, no tanto de desesperanza, porque también Jeremías nos dejó un mensaje de esperanza, pero sí de mucha tristeza, de mucha lamentación, eso sí. Ahora tenemos a Ezequiel, y Ezequiel es el profeta de la esperanza. La próxima semana pues vamos a ver a Daniel, y luego veremos los profetas llamados menores, porque se nos ha conservado poco de lo que escribieron. No sabemos si de verdad escribieron poquito o simplemente no se conservó. El caso que lo que tenemos es poco, son pocas páginas en comparación con los mayores, que sí nos dejaron pues unos documentos mucho más amplios. Pero eso lo vamos a ver después. También vimos que los profetas, los Neviim, es esta segunda sección de la Biblia que está entre la Torá, ¿no?, el Pentateuco, y los que tuvimos escritos, que hay dos grupos, unos que son el Neviim Rishonim, es decir, los primeros profetas, y esos son pues Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que nosotros consideramos históricos, pero en realidad son profetas. Y ya vimos cómo el concepto de profeta no es nada más alguien que predice, sino es alguien que predica e interpreta la historia. Por eso en ese sentido pues está bien decir que también estos libros son proféticos. Y ahora tenemos los Neviim Aharonim, es decir, los profetas últimos, los que vienen después, y que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Pues ya tenemos ahí en nuestro Ezequiel. Este cuadrito que también ya hemos visto, para que veamos dónde están los profetas, estrictamente hablando, son en amarillo los menores y en azulito, o más bien turquesa,
los mayores. Aquí está Isaías, que ya vimos. También vimos ya, aquí está Jeremías y estamos aquí con Ezequiel. Ezequiel que se ubica, entonces aquí. Y después vamos a ver los demás, que son los menores. Recuerden los eventos que Babilonia destruyó a Siria, que Egipto impuso brevemente el estatus de vasallo a Judá, que Babilonia derrotó a Egipto y hace Judá vasallo de Babilonia, que deportó Nabucodonosor a 10,000 de los judíos, incluyendo Ezequiel y Daniel. Parece que fueron juntos. Judá se rebeló, cayó ante Babilonia, Judá se rebeló otra vez, finalmente ya estaban hartos los babilonios, regresaron, destruyeron Jerusalén y el templo. Enviaron a su rey y a los nobles en exilio. Y los judíos, en vez de quedarse ahí, como les pedía el profeta Jeremías, se fueron a Egipto y se llevaron a Jeremías también. Esta es la tumba, recuerden que siempre les pongo lo que se ha considerado la tumba de Ezequiel, que se encuentra ahí, están con sus nombres en hebreo, y pues se ha considerado que aquí está la tumba, ahora en el Medio Oriente, ahí arriba, donde estaba la antigua Babilonia, esta es la tumba de Ezequiel. Como decía yo en una ocasión, ¿no? Esto demuestra también que son pues personajes históricos. Ahorita no, que yo sepa, jamás se habrá, no se ha hecho ni se hará una tumba a la Bella Durmiente o una tumba a la Cenicienta, porque todos sabemos que son cuentos, son personajes de fantasía que realmente no existen. Pero Ezequiel sí es un personaje histórico, sobre todo Ezequiel, a la hora de ir leyendo su autobiografía él es muy cuidadoso en cuanto a que dice, bueno, y fue en el año tal, en el año séptimo, mes quinto, a los 10 días del mes, se pone la fecha, como cuando hacemos con las citas, ¿no? Recuperado el día tal, y les digo, pone no solamente el año, pone el mes, pone el día, porque quiere decir esto, yo lo escribí y eso es histórico, esto aquí debe de estar bien fundamentado. Entonces no es como, y había una vez y ocurrió que un tal día, no, aquí pone las fechas precisas. Es muy cuidadoso en esto Ezequiel, cuando dice cuándo pasó y cómo pasó y dónde pasó y en dónde estaba y a quién le sucedió, es muy, muy preciso. Y sin embargo, bueno, sabemos poco de la vida de Ezequiel. Sabemos que fue sacerdote, también igual que Jeremías, que empezó su hora profética cuando tenía unos 30 años, 4 meses y 5 días de edad. Fue uno de los cautivos llevados a Babilonia, que vivían al lado del río, el río Quebar, ahí donde colgaron las arpas, y que era de la deportación del rey Joaquín, que eso le habían llevado ya hacía 5 años. Entonces él es muy cuidadoso, como decía, en cuanto a las fechas, y por eso sabemos que pues lo que él escribió se conservó bien, como les digo, se copió y se conservó bien con todo el rigor de un documento histórico. En el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estaba yo en medio, y entonces ahí está, 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Pero muy cuidadosos en cuanto al calendario, las fechas, porque las fechas son muy importantes. Y no nada más las fechas, claro, lo que haya ocurrido también, pero sí es importante la fecha. De todo esto podemos entonces inferir que él tenía unos 25 años quizá cuando fue deportado. Entonces conoció bien Jerusalén, conoció bien el templo. Debe de haber conocido a Jeremías y sus primeras profecías pronunciadas en Babilonia. Tendrán la misma fecha que las últimas profecías de Jeremías pronunciadas en Egipto. Entonces coinciden, aunque uno se queda en Babilonia, Jeremías tiene que ir a Egipto, pero más o menos coinciden en cuanto a las fechas. La tristeza, pues enorme, profunda del cautiverio es el contexto de sus palabras, al igual que Jeremías.
pero vamos a ver que la perspectiva es diferente. Y esto se debe en parte quizá a la diferencia de edad en el momento de la caída de Jerusalén y en parte por saber que el Ezequiel estaba con el remanente, la parte del pueblo que Dios iba a preservar y emplear en su plan de la salvación del mundo. Es muy diferente a Jeremías, que fue llevado a Egipto y que él sabía que eso no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabía que de Egipto no iba a regresar nadie a Judá. En cambio, Ezequiel pues tiene esta esperanza de que el remanente, algunos, sí van a regresar y que Dios va a llevar a cabo su plan de salvación. Entonces sí es una perspectiva pues diferente, aunque Ezequiel otra vez sí tiene un ambiente de desolación y de tristeza, pero va a tener esa esperanza. Y un punto interesante es que a Ezequiel le vemos aplicado por primera vez un título mesiánico, el predilecto de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que se encuentra ese en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, 66 veces. El título Hijo de Hombre, el Hijo del Hombre. Jesucristo mismo lo aplica. Dice, ¿qué quiere decir este Hijo de Hombre? Y aquí en Ezequiel, unas 87 veces en el libro. Y también Jesús empleó, ¿no?, este nombre como autodesignación, particularmente con relación a la restauración del reino de Dios, como un anuncio del cumplimiento de la profecía de Ezequiel. Pues Jesús hace uso de este título precisamente por el sentido adquirido por la profecía de Ezequiel. Cuando los judíos en la época de Jesús escuchaban hijo de hombre, sí, pensaban en Ezequiel como una proclamación, interpretación de su misión, y no porque Ezequiel tuviera cierto significado mesiánico. Ezequiel no es tipo del Mesías, sino el título nada más que indica pues humanidad humilde y simple. Hijo de hombre, que tiene sentido pues de indicar una persona común, pero una persona humilde, como decía, una persona que no tiene ni linaje, ni tiene un título, un abolengo. Generalmente los judíos se llaman hijo de. Entonces era hijo de Judá, pues sí, de la tribu de Judá, hijo de Ur, hijo de, hijo de, hijo de. Entonces tener el nombre hijo de indicaba la familia y uno podía saber si era una familia, por ejemplo, en el caso de Jesucristo, hijo de David. Es de la familia real de David. Es hijo de Judá, pero de la familia de la línea de David. Entonces es o Pablo, que dice que es de la tribu de Benjamín, hijo de, entonces de la tribu de Benjamín. Pero hijo de hombre no es nadie. Hijo de hombre es una persona común, corriente, en el buen sentido de la palabra, pero sin ningún abolengo, sin ninguna tradición, simplemente es un ser humano, tal cual. Y es la perspectiva pues de Ezequiel, es un ser humano. Y Jesucristo entonces dice, yo soy un ser humano, sí soy hijo de David, pero también soy un ser humano normal, común, corriente, como cualquiera de ustedes. Tiene pues un significado de humildad, de sencillez, de no reclamar ningún privilegio, ningún derecho. Y un aspecto singular de la profecía de Ezequiel es su empleo de signos y símbolos. Ahora, aquí pues no se puede, en este estudio tan breve, ¿no?, de 50 minutos, no podemos entrar en asuntos de la interpretación de ellos. El estudio sería de mucha importancia para entender mejor el libro de Ezequiel y también para entender el libro de Apocalipsis, debido a que el apóstol Juan emplea muchos de los mismos signos y símbolos del libro de Ezequiel y con el mismo significado. Entonces sí nos daría mucho beneficio estudiar estos asuntos de aquí del libro de Ezequiel, pero bueno, no vamos a poder. Lo lamento, no tenemos el tiempo, pero sí nos ayudaría mucho para entender sobre todo el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Pero hay algo que el maestro nos apuntó aquí y tenemos que aclarar. Que para entender un símbolo tenemos que hacer una distinción
entre ciertos usos de palabras. Se llama la denotación y la connotación. Entonces ahí viene. ¿Cómo explica esto el maestro? Dice, la palabra nieve no solamente se refiere al objeto, una forma cristalizada del agua. Es decir, la palabra nieve en su denotación se refiere al objeto, pero también puede tener ciertas connotaciones. Estas connotaciones pueden ser frío, blanco, puro. Entonces, cuando decimos nieve y estamos pensando nada más en agua cristalizada, pues se refiere, denota algo, un estado físico del agua, ya. Pero cuando decimos blanco como la nieve, puro como la nieve, frío como la nieve, ya estamos hablando en términos de las connotaciones de la palabra nieve. El uso simbólico empieza con el uso estrictamente denotativo, nada más. Pero el objeto está en representación de algún concepto o otra realidad. Por ejemplo, tenemos la palabra bandera. Bueno, se refiere al objeto que lleva este nombre, un trozo de tela, casi siempre rectangular, y el objeto está en representación, por ejemplo, del país, cuando los soldados van cada 5 de mayo y hacen juramento a la bandera. Es decir, representa el país. Por eso hay que saludarla y hay que guardarla. Y una bandera, por ejemplo, cuando ya está muy viejita o muy desgastada, no se puede echar a la basura. Se tiene que quemar. Y hay toda una ceremonia donde llega, ¿no?, un representante y entonces toma la bandera y se quema. Y luego se pone otra. Pero es pues porque, bueno, no es un mero trapo, sino que representa un país. Y en el uso de un símbolo, la palabra no se emplea en el sentido connotativo, sino que el objeto está en representación de algo que no es el objeto mismo. En este caso, les decía, el objeto es la bandera y es el país, lo que representa. Les decía que dividimos el libro en 3 partes, que caracterizamos con 3 palabras: la preparación, la reprobación y la restauración. Primero, la preparación del profeta ocupa los primeros 3 capítulos. Luego, la reprobación del pueblo rebelde corre del capítulo 4 hasta el 24. Y después, la restauración del pueblo elegido es el tema de los capítulos del 25 hasta el 48. Entonces, nada más noten las proporciones. La mitad del libro prácticamente está dedicada a la restauración. Primero, pues, la preparación del profeta. Pusimos por título a esta parte del libro la preparación del profeta, para llamar la atención sobre el hecho de que en el caso de Ezequiel hay una revelación, una visión de mucha importancia antes del llamamiento del profeta. La visión de la grandeza de la gloria de Dios. Es un preámbulo, un preludio muy importante, muy necesario para el llamamiento. Es decir, es la precondición del ministerio del oficio profético. Y se realiza en 4 manifestaciones. La primera, se que era un viento tempestuoso envuelto en resplandor y fuego. Parecía, dice, como bronce refulgente. Es algo brillante. Luego la segunda, en medio de este fuego, es la de 4 seres vivientes que existían en una unidad rítmica. Hay 4 seres allí, vivientes, y los describe. La tercera, la de las ruedas, dentro de una máquina. Siempre yo estaba viendo ahí los seres vivientes, luego vi algo así como una rueda dentro de las ruedas, una máquina geométricamente espléndida que se movía en perfecta armonía con los 4 seres vivientes. Y la cuarta y última era un tipo de un contexto pues glorioso, dice una expansión como de manera de cristal. Entonces todo eso ahí
Y vi esto, había también una figura en el trono, había algo, una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y todo refulgente, y además había ahí como fuego, tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes al día siguiente que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Y esta, dice, fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios, de Jehová. Entonces, todas estas visiones de Dios, de su gloria, son expresiones de su providencia, su control y sus propósitos. Ilustran la perfecta unidad y armonía entre el ser y el hacer de Dios, entre su esencia y sus manifestaciones. Y concluye por eso Ezequiel. Esta era la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. No era la gloria misma, sino como que se parecía. Y cuando habla de todas estas figuras, estas imágenes, pues algo así como, y ya no sabe ni qué decir, bueno, como el arco iris. Y la figura tan hermosa, ¿no? El arco iris, ya que están las nubes, el día que llueve. Y sabemos que para que haya un arco iris necesitamos luz, la luz del sol. Si no hay sol, no hay arco iris. Entonces, todo tiene la idea esa de algo brillante que muestra pues la gloria de Jehová. En este contexto, la voz de Dios llega a Ezequiel. Y la voz le aconsejó escuchar y luego le comisionó para hablar con el pueblo de Dios. Y el comisionamiento fue ratificado por una acción simbólica. Tuvo que comer un rollo o libro que le fue dado. Y obedeciendo encontró el libro dulce como la miel. Dios le ordenó llenar sus entrañas con el libro. Y dice el maestro, consejo válido para todo cristiano, como una precondición de servicio. Era importante que él entonces tuviera dentro de sí el libro, el rollo, que fuera parte de él, que se llenara de él. Y la responsabilidad profética es acentuada cuando Jehová dice a Ezequiel que es como un atalaya, es como un guardia que está allá arriba en la almena vigilando, cuidando. Si ve un enemigo o si ve que alguien se acerca, tiene que dar la voz de alarma. Y Dios te mandará de Ezequiel la sangre del que no fuera avisado. Se nota en el llamamiento de Ezequiel su pasividad, debilidad. Cada vez el Espíritu tiene que afirmar sus pies, porque era necesario que él pues estuviera allí fuerte. Si yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte como sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. ¿Puede haber algo más duro que el diamante? No, pues así, fuerte, firme. Si no les temas, no les tengas miedo, porque son casa rebelde. Y le dice, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. Oye con tus oídos y diles, así ha dicho Jehová. La reprobación del pueblo rebelde. Del 4 al 24. Le dice el mensaje. La más larga del libro, el profeta explica la reprobación de la casa de Israel. Ya Jehová había advertido que el pueblo era un pueblo rebelde que no querría oír. Y en 3 partes hace concreta y vívida esta enseñanza. En la primera parte, con símbolo y palabra, Ezequiel denuncia la situación del pueblo. Y lo primero, señal, símbolo, es un adobe. Un adobe que representa la ciudad, alrededor del cual tiene que dramatizar un sitio. Sobre el adobe él había diseñado la ciudad de Jerusalén, y si la vas a sacar y la vas a colocar de tal forma que será sitiada. Esa es una señal del sitio a la casa de Israel. Y la segunda es una postura. El profeta tiene que acostarse de un lado por 390 días y luego
40 del otro para indicar el juicio contra Jerusalén durante el sitio. Cumplidos estos te vas a acostar. De esta forma, pues la gente veía, porque además era como actualmente se llama en el arte, ¿no? Una instalación, pues era lo que estaba haciendo él. Sí, se hacía eso para que la gente pudiera ver el mensaje, no nada más escuchar el mensaje, sino también pudiera verlo de manera gráfica. Era el juicio contra Jerusalén durante el sitio. Y la tercera es la comida que Ezequiel tenía que comer durante los 190 días, que era un pan, pues, quizá nutritivo, pero la manera de cocerla, el agua, dice, la beberás por medida, el pan de cebada, pero lo cocerás al fuego con excremento humano. Es algo que no apetece mucho. Generalmente sí se usa el excremento, pero es el excremento de las ovejas o el excremento de las vacas que utilizan los campesinos como para hacer su comida, para prender fuego, pero el excremento humano no. Y aquí le está pidiendo que haga eso, porque dice, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo. La cuarta señal es la del pelo y barbas de Ezequiel, que representan los habitantes de Jerusalén y su destrucción. Pues todo esto, como decía Ezequiel, lo está haciendo a manera de instalación. Está en su persona, en su comida, en su cama. Todo esto son señales que el pueblo tiene que ver y de esa forma entender el juicio. El juicio que Dios va a traer sobre el pueblo rebelde, sobre todo sobre Jerusalén. Y después de plasmar la reprobación de Dios con estas señales, Ezequiel tiene que pronunciar las denunciaciones contra el pueblo. Tiene que echarles en cara lo mal que hacen. Todos hablan del juicio que viene. La primera, en términos de la espada, que destruirá los lugares altos y dispersará la población. Y la segunda, habla de lo cabal del juicio. Y pues no es un mensaje agradable, todo lo contrario, cuando dice que va a enviar hambre, bestias feroces, pestilencia, sangre pasarán por medio de ti, enviaré por ti espada. Entonces son realmente juicios muy fuertes que pues no iban a caer muy bien a los que lo estaban escuchando, pero pues no le quedaba otra, él tenía que obedecer y hablar las palabras que Dios le mandaba. Las causas de este juicio están expuestas en una visión singular. Es que él tiene que ver lo que hacen los ancianos en las tinieblas. Ahora, él está en Babilonia, pero va a ver ahora lo que está ocurriendo allá en Jerusalén. Es una manera de revelar la condición espiritual de Israel, ¿sí? Para que se vea por qué viene ese juicio, por qué viene la destrucción de Jerusalén. ¿Qué están haciendo? Si has visto las cosas, 8:12, has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en las tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la condición espiritual de Israel? La adoración apóstata de ídolos. Dice, luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte. Ahí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tamuz. Entonces Dios me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún las verás cometer mayores atrocidades. El dios Tamuz, que es mencionado aquí, y también, por supuesto, en la mitología babilónica. Estas son algunas imágenes que recuperé. Esta imagen, la que tienen aquí, está en el Museo de Israel. Son dos hombres que tienen ramas o arbolitos en la cabeza. Representa a Tamuz, un dios de la fertilidad que muere en verano y resucita en primavera. Ahora este mito del dios que muere y luego resurge en la primavera se encuentra en pues, la mayoría de las culturas, son dioses de la fertilidad. Aquí está este relieve en alabastro
está en el Museo de Berlín y se refiere al dios Tamuz. Aquí está el dios Tamuz con Shtar. Y estos dioses, como les digo, son el dios Tamuz, era reverenciado como un dios de la fertilidad. Entonces, había muerto y luego resucitado. Entonces, cuando se celebraba su muerte, las mujeres se ponían a llorar, pero cuando dice que de hecho, no nada más quiere decir que estaban ahí llorando, ya no eran ritos donde ellas se arrancaban, bueno, el cabello así, se lastimaban, se herían el cuerpo, sangraban, para demostrar que de verdad lloraban tanto y los dolía tanto que ese Dios se hubiera muerto. Para después, eventualmente, en la primavera, pues va a resucitar. Y todo esto relacionado con los ritos de la fertilidad. Les he comentado en otras ocasiones que estas que el Señor llama las abominaciones eran realmente unas religiones crueles. En estos ritos había que autoflagelarse, golpearse, herirse, sangrarse para demostrar que estaba uno verdaderamente triste y que realmente le dolía. También se acompañaba había prostitución sagrada, había hombres eunucos que igual salían a lamentarse porque pues había perecido ese Dios. Sabían que iba a resucitar después, ¿no? Pero en ese momento eran esos ritos de autoflagelación, de golpearse, de herirse. También había, por supuesto, los sacrificios de niños y niñas que eran, y hombres y mujeres jóvenes que eran llevados a los templos para prostituirse. Entonces había mucho abuso infantil sobre todo en estas religiones. Como les digo, no son religiones inocentes, son religiones fundamentadas en la crueldad y en el abuso, sobre todo el abuso infantil, donde los niños eran sacrificados o se les encerraban los templos para la prostitución. También ve a unos 25 varones adorando al sol. Entonces probablemente se refiere al uso de prácticas como el horóscopo, prácticas que hasta nuestros días no consideramos, donde se adora a las estrellas o donde se pretende encontrar la fortuna o se pretende encontrar la suerte, el futuro en las estrellas, en las diferentes constelaciones. Y el hecho de que están esas personas en el templo, enfrente del templo y con las espaldas vueltas al templo de Jehová, sus rostros hacia el oriente, adoraban el sol, postrándose al oriente. Es una situación, como les digo, muy, muy complicada porque uno puede decir, bueno, pues es natural, ¿no? Si uno piensa en términos humanos, pues sí, el sol puede ser considerado un dios, en el sentido de que gracias al sol hay vida. Entonces es lógico. Desde el punto de vista humano es lógico. Adorar al sol, adorar la luna, adorar el río, adorar las estrellas. Es lógico, de verdad. Nosotros quizá porque ya somos siglo XXI, pero en realidad si lo pensamos así de manera, desde el punto de vista humano lógico, sí está bien orar al sol. Pero el pueblo de Israel, que sabía que el sol era una criatura de Dios, ¿cómo es que está adorando? Digo, entiendo que los mexicas adoraran a Tonatiuh, pero el pueblo de Israel que sabía que el sol no era más que una criatura, algo hecho por Dios, que Dios es el creador del sol, el único Dios, el verdadero Dios, y haciendo esto, demostraba una ignorancia espiritual muy grande. Pero ahí están. Quizá la señal más notable del juicio es la visión de la gloria de Jehová que abandona el templo. Quizá lo más triste, cuando la gloria de Dios abandona el templo. La segunda parte de la exposición de la reprobación de los rebeldes, que va de los capítulos 15 al 19, pues habla de las causas del juicio. Da los ejemplos de una vid inútil, un catálogo de sus pecados, recitado ahí como letanía. Para hacerlo más patente, también Ezequiel pone y expone la parábola de las águilas, de la vid. Y luego la tercera parte
trata pues de la justicia de Dios al pronunciar el juicio. En los capítulos del 20 al 24, Dios explica su proceder con el pueblo rebelde. Habla de nuevo de la pecaminosidad del pueblo, lo compara con otros que han sido juzgados y muestra que el pueblo rebelde aún más merece el juicio. Como una revelación del corazón de Dios, Jehová dice Ezequiel que no puede mostrar dolor ni tristeza a la muerte de su esposa, sino que tiene que hacer como hizo Dios, aguantarse, no mostrar su tristeza, no llevar a cabo los ritos funerarios. Dios castiga al pueblo con corazón duro, pero con corazón blando, rostro duro, corazón blando. Y Ezequiel pues tiene que hacer otra vez esa representación de que aunque pues le tocaba y aunque era lógico, se esperaba que él se entristeciera y hiciera todos los ritos fúnebres a la muerte de su esposa, Dios le dijo que no debía hacerlo. Y termina esta parte insistiendo en la justicia de Dios y su misericordia y haciendo promesas para el porvenir. Pero luego viene la parte de la esperanza, la restauración del pueblo elegido de los capítulos 25 al 48. Y la restauración del pueblo del pacto es un acontecimiento que tiene significación cósmica. Es algo que afecta a todas las naciones. Los tradicionales enemigos del pueblo están advertidos. Los pueblos tradicionales que estaban siempre en contra, ¿no? del pueblo de Israel. Ahí vienen Amón, Moab, Edom, los palestinos, se dice filisteos, pero en latín se dice los palestinos. Profecía contra Tiro. No cabe duda, el anuncio del juicio a los pueblos enemigos en la restauración del pueblo de Dios es también una proclamación del evangelio a las naciones. Y Dios les advierte de sus planes para una salvación mundial. La segunda parte de esta división habla de la restauración de la nación, vuelve a la figura de la atalaya, emplea la figura de los pastores y anuncia un nuevo orden al monte Seir y los montes de Jerusalén. Deja muy claro que Jehová realiza la restauración por el amor de su santo nombre. Eso tiene que quedar muy bien registrado. Que no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. La famosa visión de los huesos secos es la síntesis de esta parte y quizá de todo el libro. El pueblo muerto, reprobado, sin esperanza, sin vida, es llamado a vivir de nuevo. Todavía tiene que cumplir con el propósito de Dios. La profecía tiene dos dimensiones. La primera es la concreta e histórica restauración del pueblo en Jerusalén después del exilio. Reunión de Judá e Israel. Haré pacto con ellos, pacto de paz, pacto perpetuo, habitarán allí. Mi siervo David será rey sobre ellos. No es posible negar que este es el primer y más importante significado del texto. De ahí podemos aplicar el texto a la iglesia, que es la histórica continuación del pueblo del pacto. Ahora, este pasaje nada tiene que ver con especulaciones milenialistas y no se refiere a una supuesta restauración de la nación de Israel en los últimos días, como a veces se pretende. Digo, el Estado de Israel está en el Medio Oriente y ha sido restaurada una nación allí, pero esto no es de lo que está hablando Ezequiel. El cumplimiento ya se dio, históricamente regresaron, gracias a Ciro, pero ahora el pueblo ya no es solamente allí ese pequeño grupo que estaba en la tierra de Judea, sino que ahora pues es un pueblo universal, internacional. Los capítulos 38 y 39
simbolizan el hecho de que la restauración se llevará a cabo a pesar de la oposición. Con elementos ficticios, históricos, la oposición contra los planes de Dios es plasmada en los términos concretos de un conflicto bélico, de una guerra. La famosa, pues, guerra de Gog y Magog, el príncipe soberano de Mesec y Tubal. La victoria de Dios está asegurada, los enemigos vencidos. Nada puede pervertir los propósitos de Dios. Que habrá una victoria, eso es lo importante. Que ellos serán enterrados y que todo será limpio. La última parte de esta división, del 40 al 48, es una representación de la restauración bajo el símbolo de la reconstrucción del templo. Algo que se realizó unos años más tarde, ¿se acuerdan de Esdras, Nehemías? Algo que sí se llevó a cabo, pero es importante que, digo, toda esa sección merece un estudio aparte, no cabe dentro de nuestros propósitos ahora, pero ahí está la visión del templo. Y vean cuántos capítulos le dedica el profeta a esto. Y nos hace recordar un poco a Moisés, allá en el Éxodo, ¿no? Cuando estaba delineando el tabernáculo, exactamente las medidas y qué tipo de materiales se iba a usar. Aquí también se mide entonces el templo para indicar pues que esto es un hecho, que esto se va a hacer. Y ahora los que estaban allí en Babilonia, ¿no? Y escuchaban a Ezequiel, ¿a qué horas? ¿Cuándo? ¿Cómo va a ocurrir esto? ¿El templo reconstruido de verdad? Pues sí, y le dicen, mira, ahí va a tener tales medidas y va a hacer esto y esto y esto. Y aquí además te lo pongo y por escrito, el plano del templo. Que si cuántos codos iba a medir, que si cada poste iba a ser así, que si encima de la puerta iba a haber esto, iba a haber lo otro, todo medido, todo diseñado. Basta con decir que el fin de esta profecía era ser muy concreta en la mente del pueblo la realidad de la restauración. Si no era nada más, ¡ay, se va a reconstruir el templo! No, se va a reconstruir de acuerdo a estas medidas y van a ver cómo esto va a ser tantos lados acá. Bueno, absolutamente todo está puesto allí. Y la gloria de Jehová va a llenar el templo. Tenemos que tomar esta parte como una sola pieza, un solo anuncio, un solo símbolo. Y no debemos permitirnos interpretar algunas partes aisladas, como si se refirieran a la segunda venida del Señor, y que entonces las cámaras significan este, y el corredor significa el otro, y el muro. No, es algo, una sola unidad. La reconstrucción más bien del templo, la reorganización de la vida nacional alrededor de él, es muestra de lo seguro y concreto de la realización de los propósitos de Dios. Porque el templo no era, hay que entender esto, no era solamente un lugar de adoración y ya, sino también era un centro administrativo que los sacerdotes controlaban, manejaban. Entonces tiene una importancia no solamente religiosa, sino también social, económica y política. Para la próxima lección vamos a estudiar el libro de Daniel, los 12 capítulos. El texto de Herodes se basó en el esquema de Ezequiel. Bueno, la reconstrucción del templo, como dijimos, sí se dio, gracias a Ciro, y pues no fue tan grande o tan majestuoso como el de Salomón. De hecho, cuando ¿se acuerdan que vimos Esdras? Cuando se consagró el templo, pues los que habían visto el templo de Salomón, pues lloraban, ¿no? Porque decían, ay, esto no es tan grande como lo que tuvimos con Salomón. Y sin embargo, más adelante, ya en la época de Jesucristo, el rey Herodes el Grande, el gran constructor, utilizó los planos de Ezequiel e hizo un mega templo, una estructura enorme. Realmente se convirtió el templo de Jerusalén
en un referente de la arquitectura antigua, es muy, muy famoso en todo el Imperio Romano. El señor Herodes, pues, echó ahí ahora sí que la mayor parte de su riqueza, porque sí logró acumular grandes riquezas a través del comercio. El rey Herodes era súper, súper rico y echó mucho de su riqueza, como decía, en la reconstrucción del templo. Lamentablemente, también ese templo fue destruido en el año 70 por los romanos, y lo que nos queda como pedacito nada más es el famoso Muro de las Lamentaciones ahorita en Jerusalén, pero están encontrando debajo algunas cámaras que pertenecían al templo. Entonces ahí están, ya se han encontrado piedras labradas que fueron del templo de Herodes. Incluso se acaba de descubrir una como antesala para pues los viajeros que llegaban, para que pudieran ahí tomarse algunos refresquitos antes de ir al templo. Y están los lugares donde estaban las sillas, donde estaban las mesas, todo así muy, muy bonito, muy pintado, muy decorado. Entonces les digo, ahí se siguen descubriendo, ¿no? Las cosas como estas, unas cámaras del rey Herodes. Pero sí, me comenta acá David que fue Herodes el que dijo, pues vamos a hacerla como dijo Ezequiel, ¿no? Y sí lo hizo. Hermana Sarai, por ejemplo, los judíos ahorita que viven allá en Israel y que van y ponen sus manos en el Muro de las Lamentaciones para orar, ¿no viene siendo eso como un tipo de idolatría? Así como los católicos que van y agarran a la Virgen de Guadalupe y se persignan. Ellos van y oran y agarran el muro y le están orando a Dios, pero pues no han aceptado a Cristo, o sea, no que lo acepten, sino Cristo no los ha regenerado. Entonces, eso no viene siendo como tipo idolatría lo que hacen. No, idolatría no, porque simplemente están recordando una cuestión histórica, ¿no? De que es lo único que les queda de su templo. Idolatría no, pero bueno, sabemos que ellos no reconocen, no todos, algunos sí, otros no, ¿no? Algunos sí reconocen al Mesías, a Jesucristo como Mesías y otros no. Pero lo de la importancia del Muro de Lamentaciones es una cuestión histórica, nada más. No es que lo estén adorando, no. No, adoración del muro no, sino simplemente es recordando con tristeza la destrucción del templo y de Jerusalén. Y ellos tienen de hecho un día de ayuno anual para recordar la destrucción del primer templo, el templo de Salomón, y claro, el del segundo templo. Entonces nada más expresan su tristeza, su angustia de que esto haya ocurrido. Y por otra parte, pues hay algunos cristianos que, por eso decía el maestro, ¿no? No debemos pensar de esto en una restauración física del templo y de la nación de Israel, para que luego venga el Señor Jesús y todas esas cosas raras, ¿no? Porque lo que tenemos aquí en Ezequiel, pues ya tuvo un cumplimiento estricto, histórico, ya se hizo. Hasta si quieren podemos incluir Herodes allí, porque Herodes fue el que llevó a cabo las obras tan grandes que dice aquí Ezequiel, pero pues eso ya pasó a la historia. Y sin embargo hay algunos cristianos que piensan que sí es necesario que el templo se reconstruya y que se vuelvan a hacer los sacrificios con las ovejas. Y pues eso no hay fundamento, ¿no? En el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, sino forzando el texto. Y vamos a ver algo de esto la próxima semana, ¿no? Con Daniel. Entonces ahí les digo, sí hay un grupo fuerte de judíos que sí creen en el Mesías, pero hay otros grupos, hay otros que no. Entonces hay una mezcla, ¿no? Una mezcla grande de creencias en Israel. Y pues como hay libertad de culto, cada quien puede creer o no creer lo que quiera. Pero eso vienen siendo como sombras, por ejemplo, la tercera reconstrucción del templo, porque muchos piensan en eso, ¿no? Que el templo, al final de cuentas, bueno, los judíos, ¿verdad? Piensan eso de que va a haber una reconstrucción y que ellos van a reinar en la tierra, pero en realidad es la iglesia.
O sea, Sí, sí, el sí. templo viene siendo la iglesia de Cristo, ¿verdad? Eso lo pensamos algún grupo de cristianos, pero los judíos mismos les digo que están muy divididos. Hay un grupo que a lo mejor sí piensa en la reconstrucción del templo y ni siquiera son judíos, son cristianos. Son cristianos que piensan que el pueblo judío tiene que volver a ser una nación y que otra vez hay que reconstruir el templo y aportan mucho dinero para el Estado de Israel. Pero son cristianos, no sé, ni siquiera son judíos. Y dentro del judaísmo, pues hay muchos grupos, incluso hay un grupo de judíos que está en contra del Estado de Israel, que dicen que no, que ya esto ya pasó y que ahorita ya no tiene por qué haber Estado de Israel. Y están en contra del Estado de Israel. Y van a congresos, son judíos, y van a congresos en Irán, por ejemplo, que es el enemigo, ¿no? Van a congresos en Irán y dicen, no, que el sionismo es casi cosa del diablo y están en contra de que haya un Estado de Israel. Hágame usted favor. La diversidad es muy grande, ¿eh? La diversidad es enorme de los judíos, igual que de los cristianos, ¿no? También la diversidad que tenemos es enorme. ¿Y en Irán habrá cristianos, hermana? ¿En Irán? Sí, ¿Hay sí, cristianos, cristianos? perseguidos, pero sí. Hay protestantes, hay católicos. Sí, hay judíos también. Pero claro, con mucha represión, ¿no? Porque allí sí no hay libertad de culto. Ah, bueno, es que a mí, bueno, me llama mucho la atención la cultura iraní por sus tradiciones, es muy bonita, me encanta, pero por lástima, Sí, pues no son cristianos, ¿verdad? Pero por eso le preguntaba que si ahí había cristianos. sí hay. Pero bueno, independientemente de eso, pues lo que pasa es que los países árabes, en su mayoría musulmanes, son, tienen gobiernos no democráticos y por lo tanto no hay libertad de religión. O sea, la única democracia y el único lugar donde hay libertad de religión es Israel. Pero es un país chiquitito de 9 millones contra Sí. los cientos de millones de los países de alrededor. Y el Líbano, que en un principio era cristiano, pues ya no tanto. El Líbano está bajo la influencia también iraní con el grupo terrorista del Hezbollah. Y entonces también están lanzando misiles en contra de Israel. Jordania y Egipto son los países que sí tienen tratados de paz con Israel, pero ahí tampoco hay libertad de culto. En Egipto sobre todo está resurgiendo el fundamentalismo. Sí, es muy difícil la situación por esta causa, ¿no? Porque los países árabes pues no permiten la libertad de culto. Y de hecho hay expulsión de judíos y de cristianos porque pues, no son musulmanes. Entonces sí hay represión, sí hay. De que ahí están las familias, están, pero con mucha represión. Sí, vamos a ver Daniel la próxima. Son 14 capítulos, ¿no? Muy fáciles de leer. Bueno, pues entonces nos despedimos. Nos despedimos. Que Dios les bendiga a todos. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, Adiós, Saraí, adiós. Francis, Hasta hermano, luego. Dios te bendiga. Hasta Vicky, luego. hasta Adiós. Adiós, Vicky. Que tengan buena tarde. Gracias. luego. Bye. Bye.